Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Agradecer como siempre en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí una vez más. Y agradecer a todos los amigos televidentes que nos siguen a través de esta plataforma de RNN Canal 27, a través de nuestro canal de YouTube y a través de todas las plataformas de Infórmate. Así mismo es, y sobre todo saludar a toda la comunidad que nos sigue en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya, República Dominicana, ahora disfrutando de unas temperaturas un poco frías. Riquísima. Vamos a quedar así, ¿eh? Vamos a ver el contenido de esta semana. Pero esto ha sido una experiencia para nosotros dulce y amarga. Nosotros aquí en la Cámara de Diputados siempre advertimos que lo ideal era que se introdujera el proyecto por esta vía. El ciudadano realizará su solicitud por las vías correspondientes. Cuando salimos del poder, salimos muy cuestionados incluso. Fue un contexto de mucha dificultad para el partido y nos planteamos si era necesario en ese momento hacer o no el Congreso del partido. Bueno, y debemos iniciar el análisis noticioso de esta semana con una consternación que produjo en todo el país el derrumbe de un edificio de 3 niveles en La Vega, hecho que las autoridades investigan. El suceso produjo el fallecimiento de la joven Yaciris Joaquín de Jesús, una de las mujeres que quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de la tienda R&S Multimuebles y quien se encontraba en el primer piso, por lo que fue golpeada por los escombros de la edificación. Vamos a ver. Pero esto ha sido una experiencia para nosotros dulce y amarga. Pudimos rescatar la primera víctima con vida, gracias a Dios no tiene rotura ni nada. Tuvimos básicamente 4 horas trayéndola y la última pues el canino, la unidad canina la detectó, pero ya estaba, ya había fallecido por el aplastamiento de las losas. Unidades de rescate del Ejército, Cuerpo de Bomberos, del Centro de Operaciones de Emergencias, de la Defensa Civil y voluntarios laboraron por más de 9 horas logrando salvar a una de las personas atrapadas, que también fue otra mujer. Una vida perdida ya es demasiado, porque es un ser humano. Y ante todo esto, lamentablemente, yo lo que me cuestiono que ¿dónde está la supervisión? Aquí esperamos que ocurran los hechos para entonces llamarnos precisamente a qué está pasando en los sectores con las construcciones que no estamos vigilando qué se hace. Esperamos que se derrumbe un edificio, que muera una persona, que entonces para los organismos, las instituciones del lugar, se sienten en la mesa a ver qué está pasando. Aquí cualquier maestro constructor te construye, diseña un proyecto, es ingeniero, es arquitecto, todo, y nadie hace nada. Así mismo es, Danirza, y eso no es un asunto de un día, eso ha pasado aquí en nuestro país en todos los tiempos. Aquí, como tú acabas de decir, todo el mundo construye, pero no solamente que todo el mundo construye, sino que hasta el que está apto para construir, hasta los ingenieros que están aptos para construir, nunca o la mayoría de las veces cumplen con las reglas para esas construcciones. Aquí vemos muchísimas edificaciones hasta de lujo, edificaciones que cuestan muchísimo dinero y tú la ves con muchísimas debilidades. Yo creo que lo dije en una ocasión aquí, el apartamento donde vivo, cuando me fui a mudar fue que me di cuenta que no tenía escalera de emergencia. Pero esa es una práctica que la están usando en muchísimas edificaciones, en muchísimas construcciones. Y esto es legal, es la pregunta. Cuando tú le alegas a los ingenieros, te dicen y hasta te enseñan que tienen una aprobación del Ministerio de Obra Pública donde ellos están aptos para construir de esa manera, pero cuando tú te vas a la ley, tú te das cuenta de que no se puede hacer una edificación sin una escalera de emergencia. Y te estoy hablando de esta parte porque si nos podemos a decir todas las debilidades que tienen muchas edificaciones construidas de una manera legal aquí en el país, pues no terminamos hoy. Entonces tú dices, ¿qué está pasando con el CODIA, el Colegio
de arquitectos y ingenieros y agrimensores. ¿Qué pasa con esta parte en obras públicas y comunicaciones? O sea, ¿qué hay detrás de? Y me voy más lejos incluso. Esto también involucra a las alcaldías. Las alcaldías que también se establece una responsabilidad que deben vigilar, deben mandar a supervisar cuál es el estado de cada edificación, que ya lleva un tiempo, porque tú estás hablando de permisología para nuevas construcciones, pero ya las edificaciones existentes deben ser revisadas cada cierto tiempo conforme lo establece la ley, para ver si hay algún deterioro que conlleve a lo que pasó en el día de ayer, el pasado miércoles, en La Vega. Los terrenos donde se va a construir, señores, aquí se construye en cualquier lugar y se supone que se debe de vigilar dónde se debe y dónde no se debe realizar una construcción. O sea, son muchas aritas que tiene este tema y lamentablemente aquí solamente hablamos de los temas cuando ocurre este tipo de hechos tan lamentables como el que ocurrió en esta pasada semana en La Vega. En otra información, luego de debates y consensos, el proyecto de ley de régimen electoral perimió a pesar de la extensión de la legislatura. La Comisión Coordinadora de la Cámara Baja decidió que esta semana sea dedicada a reuniones de comisiones y podría conocer el pleno para el 25 de enero, una semana después de iniciar los trabajos en el nuevo periodo legislativo. Vamos a ver. Nosotros aquí en la Cámara de Diputados siempre advertimos que lo ideal era que se introdujera el proyecto por esta vía para acelerar los trabajos, ya que nosotros estábamos apoderados de un código electoral que tuvimos que separarlo una vez la Junta sometió por separado en el Senado de la República. Juez Chávez recordó lo que establece el artículo 104 de la Constitución, de que los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de los establecidos en el artículo 100, deberán agotar los trámites constitucionales en la legislatura siguiente hasta ser convertidos en ley o rechazados. Los diputados debieron sesionar allá en España. Sí, en medio de FITUR también debieron abrir una sesión por allá tal vez y conocer lo que tenían pendiente y lo que llamó al presidente a convocar a una legislatura extraordinaria. Sí, porque no tiene nada, como que no concuerda de que llamando a una legislatura extraordinaria la mayoría de los diputados se fueran a la feria, es cierto. Entonces, ¿cómo iban a trabajar? ¿Para qué fue esa legislatura extraordinaria? Bueno, pasamos con otro problema y es que los adquirientes de la nueva libreta de pasaporte por tener la suya vencida están con el grito al cielo por el retraso en la entrega y de la Dirección General de Pasaporte. Explica ante esto que la lentitud se debe a que la demanda del documento se incrementó considerablemente durante el año 2022. Por esa causa se comenzó a colocar un sello para extender por un año la vigencia de las libretas que están pendientes de renovación. El ciudadano realizará su solicitud por las vías correspondientes en la sede central, oficinas provinciales, puntos expresos y consulados dominicanos en el exterior, presentando su libreta original de pasaportes, cédula de identidad y electoral actualizada. Sin embargo, la entidad informó que existen libretas suficientes para suplir la demanda de quienes solicitan la expedición de pasaporte por primera vez por pérdida o por deterioro. Y se supone que dice que la empresa que fabrica estas libretas tuvo una escasez en un material, una materia prima para realizarlo. Debía entregar una parte el pasado 15 de enero, no lo hizo y ahora está previsto para el 1 de abril. Ya usted sabe todo lo que ha provocado esto porque ahora en República Dominicana, la verdad, todo el mundo está buscando pasaporte, pero esas son cosas que tiene que tener previsto siempre la institución. Siempre tiene que tener una alta demanda cubierta hasta el periodo que tengan para entregar, porque esto no es la primera vez que pasa. Entonces tienen que aprender ya, porque para eso están las experiencias.
Mira, parece que en Pasaporte está pasando algo, porque no es esta la primera queja. Hay múltiples quejas en torno a esa institución. Parece que hay mucha deficiencia. Y la más viral de esta semana, miles de comentarios a favor y en contra se desataron en las redes sociales con la variación de la medida de coerción del ex procurador Jean Alain Rodríguez luego de cumplir 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Medusa. Vamos a ver. El Ministerio Público ha dicho y reitera que esta es una acusación blindada. Como que vi mucho odio de Jenny Berenice, Danilza. Bueno, pero más virales, pero recuerda que hace varias semanas que ya la gente lo estaba diciendo, el próximo que va para su casa es Jean Alain Rodríguez. O sea, ¿qué le toma por sorpresa? Lo que pasa es, Danilza, que existe algo y Jenny Berenice, como una abogada con la experiencia que tiene, ella sabía que eso iba a pasar. Un juez no puede mantener a una persona en prisión más del tiempo establecido. Claro, Entonces, sencillamente, eso se sabía, de que por eso la gente decía, por eso se vaticinaba, de que Jean Alain lo iban a mandar para su casa. Por eso te decía que eso viral fue en las redes semanas anteriores, cuando la gente decía, no, el próximo que va para su casa es Jean Alain. Pero como que vi mucho odio en Jenny Berenice. Señores, le tumbaron el pulso. El desenfoque de esta semana, vamos a ver quién se desenfocó. Bueno, yo veo aquí que el desenfoque cayó en Dajabón. La desenfocada dicen que es la gobernadora de Dajabón, Rosalba Milagros Peña, luego de ser desautorizada por la Dirección General de Migración para la entrega de carnets a indocumentados que serían solo válidos en la provincia. Vamos a ver. Tanto migración como el ejército pues puedan tener mayor control y sabiendo que cualquier situación que se pueda dar ya fuera del área que está limitada para esos empleados, pues ahí van a tener otra consecuencia. Definitivamente, Danilza, yo creo que más que la gobernadora, uno debe de investigar quién estuvo detrás de esa medida, porque yo no creo que eso se lo inventara ella, de carnetizar haitianos para que laboren en el sector agrícola en Dajabón, evadiendo la ley de migración, evadiendo el Ministerio de Trabajo y todo el que está... Bueno, pero yo te voy a decir algo, quien estuviese detrás, pero lamentablemente sobre ella que cae la responsabilidad que emitió esa orden. Lamentablemente, yo pienso que de ahí es que viene o que hay que ver las personas que pueden desempeñar ciertas funciones. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos conversando con el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Tuvimos el deber de darle al partido un compás, un tiempecito para que se cerrara la elección de las autoridades municipales y provinciales. Es un proceso que nos llevó el mes de diciembre. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
compromiso de promover el bienestar de los trabajadores, gestionando la prevención y protección, el IDOPRIL siempre está contigo, brindando los servicios de reconocimiento e identificación de factores de riesgos laborales, pago de indemnización, pagos y reembolsos de gastos por servicios de salud, pago de pensión por discapacidad permanente y pago de pensión por sobrevivencia. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, siempre contigo. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate, y este es el momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña este domingo Johnny Pujol, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ay, pero qué feliz estamos, Danilza. Bienvenido, Johnny. Joven Gracias, brillante. Danilza, Sí, Ana, por la invitación. Para mí contentísimo de estar con ustedes hoy domingo y con su audiencia también. ¿No? Un destacado joven que también realmente ha engalanado al Partido de la Liberación Dominicana por el buen manejo que has tenido. Gracias. Como miembro joven del Partido de la Liberación Dominicana, yo voy a comenzar con algo que es lo último que ha salido. Hubo unas declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández que fueron bastante subjetivas, y cualquiera creería que de verdad ella está preparando la maleta para irse. Y tú sabes, de ese tuit, todo el mundo lo ha visto. ¿Cómo ustedes lo catalogan desde el comité político? Bueno, yo creo que las cosas hay que ver en su contexto, ¿verdad? Hay un artículo que está asociado a esa publicación también, en el que ella habla de Martin Luther King. Yo creo que es una opinión constructiva, que hay que luego analizarla y tomarla positivamente. No creo que tenga más relevancia de la que se le quiere dar. Claro, a medida que nosotros nos acerquemos al momento electoral, todo lo que se diga o se publique va adquiriendo otras dimensiones, pero yo creo que se le ha dado un poco más de relevancia del sentido que originalmente ella quiso darle. Pero la relevancia se le da, Johnny, porque no la hemos visto. Luego del proceso, que fue en octubre pasado, no la hemos visto realmente involucrada ella ya fue a en la campaña del PLD. La campaña no ha iniciado, porque nosotros tuvimos el deber de darle al partido un compás, un tiempecito para que se cerrara la elección de las autoridades municipales y provinciales. Es un proceso que nos llevó el mes de diciembre. Yo les decía que nosotros hemos tenido que enfrentar muchos desafíos. Cuando salimos del poder, salimos muy cuestionados incluso. Fue un contexto de mucha dificultad para el partido, y nos planteamos si era necesario en ese momento hacer o no el Congreso del partido. Y la dirección tomó la decisión de que sí había que hacer Congreso, y el Congreso implicaba una etapa reflexiva, que fue larga, en el que teníamos que preguntarle a las direcciones medias del partido los errores que se habían cometido. Y ese proceso fue muy importante. Y agotado ese proceso, luego vino la elección de la dirección del partido, el Comité Central y el Comité Político, que fue un proceso muy bonito, e incluso tuve la oportunidad, yo, Juan Ariel y otra generación, de integrarse a la dirección del partido. Luego vino la elección de las secretarías. Yo le estoy diciendo eso para que veamos todo lo que ha ido pasando. Claro. Luego vino el desafío de cómo íbamos a elegir un candidato, sabiendo que sin haber hecho proceso, los otros dos partidos tenían candidatos. Pues tienen candidatos, y esa era la realidad. Nosotros teníamos el desafío de tener un candidato. Y solventamos eso de una manera que los PLDistas nos deberíamos sentir, o nos sentimos muy orgullosos, porque se hizo en orden, se hizo en paz, y yo creo que todo el mundo salió conforme de ese proceso. Y bueno, entonces ahora teníamos el deber de completar la dirección media después de 20 años. 20 años, eso implicaba unas tensiones y unos conflictos, y a eso se le dio prioridad, para que el candidato pueda arrancar la campaña bien. Entonces la campaña no ha arrancado. Si nadie puede sentirse integrado a algo que no ha iniciado todavía. De todas maneras, la compañera Margarita Cedeño sí ha ido a las reuniones del comité político de nuestro partido, y ha estado participando igual que todos los demás. Hemos visto un éxodo precisamente en Santiago, de donde es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos dirigentes que se han ido de las filas del PLD, han pasado muchos a participar con Valentín en su nuevo proyecto, y otros que se han ido a otros partidos. Ese éxodo, tanto de Santiago como de otros lugares, y el posible alejamiento de Margarita, ¿no le hace daño al PLD?
en este nuevo proceso? Bueno, voy a dividir su pregunta en dos partes. Una es la salida del ex compañero Julio César Valentín. Yo creo que a mí en lo personal me disgustó realmente porque yo crecí viendo a Valentín en el PLD, ¿verdad? Pero también me decepcionó mucho porque yo no creo que haya un sentido de principio ni nada de eso en usted irse. No veo las razones en las que eso se puede ligar con un principio, a menos que usted nunca se elige con otro de los partidos. Pero si usted va a caer en el partido de gobierno o en uno de los adversarios del PLD, eso no es un asunto de principio. Pueden haber otras cosas ahí. Ahora. Pero eso no se ha dado hasta el momento, no se ha oficializado. Amén. Ya el tiempo nos queda por delante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es lo que va a pasar? ¿O tú crees que eso es lo que va a pasar? Yo no quisiera hacer juicio de valor. Ojalá que no. Sería muy decepcionante realmente que suceda algo así, porque yo tengo otra impresión de esa persona y de mucha de la gente que lo acompaña. Pero la historia está hecha de situaciones como esa y no tenemos que adelantarnos. Vamos a ver lo que suceda, ¿verdad? Yo no usaría la palabra éxodo. Se han ido dirigentes. A mí no me gusta minimizar la salida de nadie, porque todo el mundo tiene su valor y un partido está construido de esos pequeños aportes. Pero también nosotros nos sentimos muy satisfechos de 452,000 personas que se han integrado nuevas. Y eso no es un número pequeño, eso sí es un éxodo realmente, pero hacia adentro del partido. El número real es 451,853. Esa es la cantidad de personas que fueron juramentadas en el partido, nuevas, que nunca habían militado en el PLD hasta diciembre del año pasado. Recientemente una diputada del Congreso renunció a su partido y vino al PLD. Y cuando usted tenga oposición, que eso suceda, tiene un valor extraordinario. No es lo mismo que cuando un dirigente se va al partido de gobierno. Sí, porque hay facilidades que tiene el gobierno, pero en oposición no hay nada. Claro. Entonces, algo se ve en el PLD que hay dirigentes que deciden entrar a la fila del partido. Igual yo creo que lo más valioso, como le dije, es la gente nueva, porque la gente nueva viene con fe y con deseo de aportar. No está permeada por prácticas que son tradicionales de la política y creo que eso es lo que hay que aprovechar. Estamos hablando de un nuevo PLD, Johnny. Yo creo que estamos hablando de un PLD renovado. Yo no diría nuevo porque también hay una cultura democrática, hay una experiencia de Estado, hay una tradición política, incluso una práctica política positiva a lo interno del PLD, que son valores que hay que recuperar y que se han ido recuperando. Nosotros no podemos considerar que el bochismo, por ejemplo, que es la teoría oficial del partido, es algo viejo. Yo creo que es algo que tiene vigencia y si lo pusiéramos en el centro, pues nos va mejor todavía. A pesar de que son doctrinas y prácticas que tienen muchos años, pero han permitido que nuestra organización exista y siga siendo importante en la política dominicana. Hay sectores que piensan que el PLD se ha enfrascado y la Fuerza del Pueblo en una tiranía entre ambos partidos. Han dejado de lado la oposición que deben hacer al gobierno y se han enfrascado en hacer como una especie de oposición entre ambos, PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la realidad? No, nosotros no tenemos ninguna opinión ni negativa ni positiva respecto a la Fuerza del Pueblo ni a ninguna de las otras organizaciones políticas. Yo creo que la democracia se fortalece a medida que los partidos son fuertes. Nosotros no tenemos ningún interés, ni siquiera en el mismo partido de gobierno. Nosotros sí le ponemos la atención y la lupa al gobierno y a las ejecutorias del gobierno, no al partido ni siquiera de gobierno, sino al gobierno y al funcionariado. Yo creo que es el rol que tenemos que tener como partido de oposición. A veces hemos visto hasta con sorpresa cuando otro partido del sistema nos puede atacar o puede ir detrás de dirigentes del PLD, pero nosotros no estamos en esa práctica porque al final yo le dije lo más valioso a la gente nueva que se integra. Cuando usted trae un dirigente de otro partido, ese dirigente viene con unas expectativas y con unas costumbres también. Pero cuando usted trae a alguien nuevo, ese alguien se forma y se forma en la misma dirección del propósito que está buscando el partido en el que usted milita. Pero mira, John, incluso dicen que, por ejemplo, cuando ustedes juramentan una cantidad de miembros, nuevos miembros, lo que ustedes dicen nuevos miembros, son gente que se ha ido o retorna al PLD porque se han ido a la Fuerza del Pueblo. Igual la Fuerza del Pueblo, cuando juramenta una cantidad de personas, es que se ha ido del PLD y pasan a la Fuerza del Pueblo. O sea que ese crecimiento está entre los dos partidos.
Fuerza Sí. del Pueblo, PLD. Yo creo que en el caso de nosotros, ha habido juramentaciones que vienen de otras organizaciones políticas, como el caso de esa diputada, y ha habido regidores también, yo lo he visto, pero esas no son las juramentaciones más importantes. Hay 451.000 personas que han sido integradas al PLD, que no habían militado en ninguna organización política, de lo cual el 60% son jóvenes. De ese 60%, mucho más de la mitad son primeros votantes, no habían tenido ninguna experiencia en ningún partido. O sea que realmente no estamos muy atentos al tamaño de la militancia de otro partido, al contrario. Si una reflexión importante salió de nuestro Congreso, es que el tamaño de un padrón en un partido político no es relevante. Nosotros teníamos el partido más grande en términos de su nómina y perdimos las elecciones en el año 2020. Teníamos 3 millones de miembros. ¿Y qué hemos hecho ahora? Reducir esa nómina y darnos cuenta de que no es necesario eso, que nosotros lo que tenemos que tener son militantes. Eso es mucho más valioso, gente que realmente esté comprometida. Una posible alianza para el 2024 o para las congresionales y municipales, ¿con quién ustedes se visualizan? ¿Con el partido de gobierno, como se dice por ahí, o con la Fuerza del Pueblo? Mire, primero, nosotros no estamos construyendo alianzas. Eso es lo primero. Quisiera decírselo porque nosotros afortunadamente... Pero en una segunda vuelta, Johnny, tiene que haber alianza. Si hay una segunda vuelta, sin dudas, eso va a ocurrir. El PLD ha sabido encabezar alianzas, lo ha hecho muchas veces, es parte de su tradición. Recuérdense que cuando se modificó la Constitución en los años 90, ¿verdad?, para que se ganara con el 50% de los votos, el PLD supo a partir de ese momento construir alianzas, y sabemos que eso es muy necesario en la política actual, en el sistema de partidos. Pero no estamos preocupados por eso tampoco, porque eso su momento dice cómo se hace y con quiénes se hace. Nosotros lo que somos un partido de oposición, nosotros no vamos a hacer alianza con el gobierno, eso está descartado, o sea, eso es seguro. Ahora, nosotros vamos a construir nuestra propia boleta, porque nosotros no tenemos problema para tener boleta, nosotros no tenemos problema. Habrán otras organizaciones que la tengan, pero nosotros tenemos dirigencia en todos los municipios, en todos los distritos, tenemos competencia. El siguiente desafío de nosotros es escoger los candidatos para la boleta municipal, porque nosotros no tenemos ese problema. Tenemos más de un compañero con condiciones aspirando en cada lugar. O sea que nosotros podemos ir cocinando nuestra propia boleta y las circunstancias luego más adelante dirán. Johnny, pero incluso el hecho de los cambios que han tenido algunos casos que están en la justicia de figuras, funcionarios que estuvieron en el gobierno del PLD, se entiende que han sido producto de algún acuerdo entre el gobierno y el PLD. Yo no quiero creer eso. Le voy a decir por qué. Porque ¿No quiere creer? No, yo estoy seguro que no, porque el gobierno se precia de que la justicia es independiente. Yo no creo que influya el gobierno en la justicia para decidir que alguien sea liberado o apresado, porque si no estaríamos en una situación un poco más peligrosa que esa. ¿Y tú entiendes que verdaderamente es independiente la justicia? Yo tengo una opinión muy diferente de eso, pero nosotros en el partido hemos tomado la decisión, la tomamos en el año 2020, y yo he querido ser respetuoso de esa decisión, de que no vamos a emitir opiniones sobre estos procesos, sobre todo porque están en curso. O sea, vamos a dejar que las cosas sucedan. Yo creo que ha habido exceso, que ha habido violaciones de derechos, eso no lo digo yo, lo han dicho jueces, pero nosotros somos un partido político, o sea, no nos corresponde opinar al respecto en este momento. Una de las cosas que más preocupa a una población, nosotros los dominicanos, es la alimentación, el precio de los alimentos, Johnny. Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos pues existe un aumento muy elevado en lo comestible, en los alimentos. Vimos en esta pasada semana que el presidente de la República dice que esto se debe al aumento de los insumos. Mire, yo creo que el gobierno ha sido incapaz de ponerle atención a ese tema. Tal vez no ha sido una prioridad del gobierno. En muchos momentos nosotros como oposición hicimos incluso propuestas con un carácter muy constructivo, es decir, como aportes, ¿verdad? Reunimos el sector agropecuario del partido. Recuérdese que si una de las cosas, o mejor dicho, uno de los éxitos del gobierno del presidente Danilo Medina fue precisamente el apoyo al campo, al sector agropecuario, y logramos tener autosuficiencia alimentaria. Y eso no se logra al azar, o sea, eso no se le deja al destino
y de repente los productores se organizan y logran esa autonomía y logran tener precios asequibles para la población. Hay una política de Estado detrás de eso. Y yo creo que el gobierno no ha tenido eso como una prioridad realmente. Fíjese que cuando se eliminaron aranceles y se facilitó la importación de muchos productos, nosotros dijimos, mire, tal vez ustedes lo que deberían facilitar es la importación de los insumos que necesitan los productores para producir, porque es que aquí producimos mucho. Y el gobierno no hizo caso. No nos hizo caso. Entonces, nosotros que entendimos que no era una prioridad, la producción agropecuaria local no es una prioridad. Y pero es perdón, Johnny, pero es una realidad el aumento de los insumos. Sin duda, es una realidad, sin duda, el aumento de los insumos. Pero a nosotros no nos afectara igual si la producción local estuviera suficientemente fortalecida. ¿Usted cree que es la única vez que ha aumentado los insumos? Aquí ha habido crisis económica en el mundo en varios momentos y gobernando el PLD. Y nosotros supimos solventarla sin que eso afectara el bolsillo de la gente más pobre. Porque al final usted tiene que ponerle mucha atención a eso. Porque aquí hay familias completas en nuestro país, muchas, que lo único que consiguen es lo necesario para poner comida en su mesa. Y si usted les quita eso, usted le está quitando todo. Y luego viene, alrededor de eso se forma también una espiral de violencia. Yo no estoy diciendo que una cosa justifica la otra, pero no tan divorciada. Donde hay hambre, generalmente también hay violencia. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil en este país. Estamos viviendo una situación difícil, catastrófica, y yo no veo la posibilidad de que en el corto plazo el gobierno pueda arreglar eso, porque se ha destruido sistemáticamente el campo en 3 años. Entonces, usted no va a construir, es más difícil que destruir. Si usted duró 3 años martillando un sector, poderlo organizar de nuevo le va a coger mucho más de 3 años. Bueno, pero es que son 2 años que tiene este gobierno, Johnny, y no podemos dejar de lado todo lo que ha ocurrido. O sea, él no está gobernando de una manera normal. Mire, cuando nosotros asumimos en el 2012, se había hecho el PLD, los gobiernos del PLD, habían hecho una enorme inversión en infraestructura, nadie lo niega, ¿verdad? Hasta ese momento, hasta el 2012. Y se habían hecho reformas institucionales importantes, incluyendo la Constitución del 2010, pero no se le había puesto atención al campo. De la nada eso se construyó, costó un tiempo, costó esfuerzo, hubo toda una política de Estado detrás de eso, pero se construyó. Entonces, yo no le estoy diciendo que el gobierno construyera eso, no, mantener lo que había no puede ser tan difícil. Pero yo no le estoy diciendo que se mantuvo ni siquiera, yo estoy diciendo que sistemáticamente se elaboraron políticas en los 2 primeros años para destruir el campo. Fue y se persiguieron los productores agropecuarios, fueron a los lugares donde había visitas sorpresas, lo tenemos que recordar, y le quitaron los equipos. ¿Ustedes lo recuerdan cómo comenzó el gobierno? Yendo a los lugares donde habían habido visitas sorpresas, a quitarle equipo a los productores. Entonces, lógicamente, tiene que haber una respuesta natural del mercado a eso. Y el desabastecimiento, encarecimiento de productos. Yo no estoy diciendo que esa sea la única razón. Claro que influye el tema del alto costo de los insumos, pero también ha habido una política inadecuada de parte del Estado. Johnny, ¿qué es lo que más le preocupa al Partido de la Liberación Dominicana del actual gobierno, de las decisiones que se están tomando en el actual gobierno? Pero vamos a hacer una pausa y luego de la pausa nos responde. La espiral de violencia delictiva que hay en República Dominicana es altamente preocupante. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Muy pronto podremos disfrutar de la televisión terrestre digital. Mejor imagen, mejor sonido y gratis. Televisión terrestre digital. Tu tele de siempre, mejor que nunca. Indotel,
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Conversamos con Johnny Pujol, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y Danilza dejó una pregunta en el aire. Johnny. Sí. Bueno, a nosotros tal vez lo que nos preocupa más, hay tres problemas fundamentales en nuestro país, en el ánimo de los ciudadanos, y un partido de oposición tiene que estar muy atento a eso. Nosotros vivimos testeando eso. El alto costo de la vida, esa es la primera preocupación, y hablábamos un poquito sobre eso ahora mismo. La violencia, es decir, la espiral de violencia delictiva que hay en República Dominicana es altamente preocupante, y la incapacidad del gobierno, que había dicho que tenía un plan hecho y que el problema de nosotros era que no teníamos plan. Pues en los gobiernos de nosotros fueron donde la más baja tasa de homicidio de toda la historia de este país. Nosotros lo dejamos en 922, eso está duplicado. La tasa de homicidio nada más, que la violencia delictiva es mucho más que eso, pero estoy mencionando una sola variable. Y comenzó a subir en pandemia, cuando estaba todo el mundo confinado. O sea, que eso que a todos los países les facilitó la cosa, aquí se perjudicó. Bueno, y lo último es el desempleo. El desempleo, porque entonces agrava las otras dos situaciones anteriores. Ahora, usted me va a decir, bueno, eso es lo que más preocupa a la población. A nosotros como partido también nos preocupa la incapacidad del gobierno para ejecutar sus propios planes. Cuando usted revisa el POA, quiero decir, los planes institucionales operativos anuales, y también revisa los planes anuales de compra y contrataciones, se da cuenta de que el gobierno tiene realmente una enorme incapacidad para ejecutar su propio presupuesto. Y nosotros no sabemos por qué. Y entonces han querido solventar esa incapacidad con alternativas legales que le permitan comprar al margen de la ley de compras, o que le den unas facilidades que nadie ha tenido nunca. Y nosotros ahí estamos muy preocupados, muy atentos y opuestos a que haya un retroceso institucional en ese sentido, porque nosotros, con todas las dificultades que puede implicar, gobernamos muchos años con eso. ¿Pero funcionaba la ley de contrataciones? Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Lo que pasa también es que estaba doña Yocasta Guzmán en la Dirección General de Compra, que le ponía mucha atención a las cosas. Y yo se lo digo porque yo trabajé en el sector, y había mucha atención con respecto a cómo se tenían que hacer las cosas, el tiempo en el que se tenían que hacer, la pertinencia. O sea, si usted llega a noviembre o a octubre sin haber comprado algo, ya usted no lo va a comprar, porque es que en esos 2 meses no se compra. Entonces yo creo que ha faltado un poco de pericia de parte del funcionariado y de decisión de parte del gobierno para poder ejecutar su propio... No tiene justificación, por ejemplo, que el puente de La Vega tenga 1 año ahí. Ese puentecito, Dios no libre de una tormenta a nosotros que se lleve 2 o 3 puentes. ¿Usted se imagina? Tendríamos muchísima comunidad incomunicada. Johnny, tú eres coordinador de la campaña de Abel Martínez. Coordinador de gabinete. Coordinador de gabinete de la campaña Sí. del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. ¿Cómo va la candidatura? Bueno, estamos organizándonos. El compañero Abel Martínez es un fenómeno realmente, un fenómeno político. Yo me asombro de la simpatía que genera. Y a veces uno se queda preguntándose cómo eso es posible, ¿verdad?, en un tiempo tan corto. Pero yo creo que su patriotismo, la forma como se ha manejado también en las instituciones donde le ha tocado dirigir, en la Cámara de Diputados, en el Ayuntamiento, son su mejor carta de presentación. Él tiene una enorme popularidad en Santiago, una muy gran popularidad. Eso creo que todo el mundo lo sabe, porque por eso el presidente de la República se compró una casa allá. O sea, el gobierno tiene una casa en Santiago. Y ustedes dicen que fue por eso. No, eso es seguro que fue por eso. Nosotros medimos, nosotros sabemos. Y no solamente eso, hubo un despliegue de casi todos los partidos en el mes de diciembre allá en Santiago. Pero nosotros nos sentimos atalagados con eso, no nos sentimos mal. Pero solamente con una demarcación no se gana. No, claro que no. Pero parece que eso es importante, porque
hay otros que no la quieren perder. Es muy importante esa. Estamos hablando de la tercera provincia, pero en general él tiene una muy alta valoración en las 14 provincias del Cibao. Siempre la ha tenido desde la pre-campaña. Y nosotros estamos organizando la campaña en este momento. El compañero Francisco Javier, que es jefe de campaña, ya hemos estado durante todo el mes de enero en reuniones de trabajo que él nos ha convocado y organizando. Nosotros venimos con una agenda muy, muy fuerte este año y el candidato está sumamente entusiasmado. Además de que tiene su rol como alcalde también, que nunca lo ha descuidado, tiene su compromiso con su ciudad y yo creo que eso también es importante y él sabe sobrellevar las dos cosas porque tiene una capacidad de trabajo envidiable. Yo creo que ese hombre no se cansa. Eso es de lunes a lunes. Cuando uno ya se está cansando, entonces él te llama y te dice, no, hay que hacer tal cosa. Ese hombre no se cansa, afortunadamente. O sea, que vamos muy bien. El día de ayer hubo una actividad del compañero Carlos Amarante Baré, pero esas actividades son, nosotros estamos calentando el brazo. Esto ni siquiera ha arrancado. Hemos visto en los últimos días una salida como más agresiva de parte del presidente del partido, Danilo Medina. ¿Esto es parte de esa programación de campaña en conjunto con Abel? Sí, eso es parte. Es una decisión que se toma en las reuniones y, de hecho, es una propuesta del candidato. O sea que sí. O sea que no es cierto eso que esas voces que dicen que Danilo no va a apoyar a Abel Martínez. No está apoyando a Abel Martínez. Danilo está trabajando más que todos nosotros para que Abel Martínez sea presidente. El presidente Danilo Medina. Él está muy comprometido con que el PLD vuelva al gobierno. Y ese es su rol como líder. Yo creo que en nuestro país, en la medida en que el liderazgo de los partidos sepa que el ejercicio del poder del Ejecutivo es algo transitorio y que vienen otras generaciones y que todos tenemos que implicarnos porque al final de lo que se trata es de construir una agenda para el país. Entonces, todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible y lo que tenemos que aportar. Y yo creo que el presidente Danilo Medina, que es el líder del PLD, al que todos respetamos, admiramos, queremos y caminamos detrás de él, va a jugar un rol fundamental. Él lo sabe y lo está jugando, está muy comprometido con esto. Ha sido determinante para que el proceso saliera bien, fue el árbitro del proceso y la garantía para todos los aspirantes. Y yo creo que todo el partido se siente agradecido de su rol como presidente del partido, además de que ha hecho funcionar el partido. Venimos de un partido que duró 20 años paralizado, entre otras cosas porque estábamos gobernando, pero también desde que él asumió poniendo a todo el mundo a trabajar y haciendo que el partido vuelva a ser una organización política de nuevo. ¿Cómo están los números del Partido de la Liberación Dominicana? Están bien. Nosotros no publicamos las encuestas de trabajo, porque es una mala costumbre que hay en este país, de que se publican como propaganda. Y las encuestas que publican otras siempre lo dan hasta por debajo de la Fuerza del Pueblo. Sí, claro. Esas son las que publica la Fuerza del Pueblo. por eso la publican. Porque cuando usted no tiene ese problema, no publica, eso tiene su momento. En este momento las encuestas son para usted saber lo que tiene que hacer. Pero yo sí le puedo decir algo que le va a dar una idea. Decía don Juan que en política hay cosas que no se ven y cosas que se ven y que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Usted sabe que aquí anualmente había una encuestadora que publicaba unos estudios todos los años. Y no han vuelto a publicar ellos, ¿verdad? Por alguna razón no han vuelto a publicar. ¿Es la Galo? No, yo no voy a mencionar marca, pero usted sabrá. No, ni siquiera la última encuesta llegó a publicar en el proceso pasado. Pero lo que le quiero decir, Ana, es que al parecer el gobierno no está en su mejor momento. No importa lo que publiquen otro partido, el PLD encabeza y va a encabezar la oposición política en República Dominicana. Y desde que salga la primera encuesta de opinión, la primera encuesta seria, ¿verdad?, creíble de las encuestas principales, eso se va a ver. Nosotros no tenemos duda de eso, porque nosotros medimos todos los meses y sabemos cómo van las cosas. ¿Y cómo es que van? Dame una orejita. Va bien, el compañero Abel Martínez está compitiendo por la presidencia de la República. Está compitiendo por la presidencia de la República con el presidente Luis Abinader. Y eso es lo que nosotros necesitamos. En este momento, o sea, que vamos muy bien. ¿No te parece a ti, Johnny, que entonces, pienso, porque siempre lo he pensado,
que los opositores no es la fuerza del pueblo y PLD. No, claro que no. Nosotros... Entonces no deben de buscar como unirse un poco más, o por lo menos dejar de atacarse tanto. No, nosotros lo que tenemos que hacer, toda la fuerza política que no estamos en el gobierno, que estamos poniéndonos en el gobierno, es hacer oposición al gobierno. Ese es el rol que nos corresponde. Y pero que no es lo que se ve, Johnny. Lo que se ve son en la fuerza del pueblo y el PLD son los que están enfrentados. Entonces eso le da una ventaja al gobierno. No, para nada. Nosotros no tenemos enfrentamiento. Nuestro enfrentamiento es con el gobierno. Lo acabamos de demostrar ahora en el Congreso con el tema de la ley de fideicomiso. Nuestro problema es con el gobierno. Nosotros no tenemos problema con ningún otro partido. Que quedó sobre la mesa la ley de fideicomiso. Pero no va a ser con la aprobación de nosotros. No va a pasar con la aprobación de ustedes. Con la de nosotros no va a pasar. Si pasa con la de nosotros, no va a ser. Bueno, porque ya fue aprobada de forma ordinaria. Pero sin nuestro apoyo. Nosotros no vamos a apoyar porque nosotros hemos estudiado eso y sabemos lo que hay detrás. Mañana, cuando la historia se escriba, se va a tener que decir que nosotros no fuimos parte de eso. Si sigue el curso de esa aprobación, ¿ustedes están dispuestos a llevarlo al Tribunal Constitucional? Haremos lo que sea pertinente. Ya el equipo del partido determinará qué es posible, porque hay cosas que son posibles y cosas que no. Pero mire, yo le voy a decir algo. Si mañana se tomara una decisión o se estableciera una medida que fuera muy perjudicial para el pueblo dominicano, aunque todo el mundo esté de acuerdo, el PLD no tiene por qué apoyarla. Aunque se apruebe con amplia mayoría, más aunque el pueblo la aplauda, porque nosotros no vamos a entrar en populismos. La historia se escribe y dentro de unos años entonces se ve quién estuvo de qué lado. ¿Cuáles son las consecuencias de aprobarse esa ley? Yo creo que como está, hay un peligro enorme de que parte del financiamiento público, del dinero del Estado, pues se utilice inapropiadamente, sobre todo en un año preelectoral, sumamente peligroso, y que además pueda caer en manos privadas. Nosotros hemos hecho muchas observaciones a la ley en su momento, creo que algunas han sido acogidas y otras no, pero ya nos parece un poquito hasta sospechoso el momento en el que se quiere empujar la iniciativa. Nosotros no tenemos nada en contra de la figura del fideicomiso, de hecho nosotros la utilizamos y puede ser un buen instrumento, pero la forma como el gobierno la está llevando, sí, nosotros estamos muy preocupados por eso y creo que lo hemos externado varias veces. Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, para mí es un honor. Esperamos volver a Seguro, yo por aquí encantado. en algún momento. Yo encantado. Gracias. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía queda más contenido aquí en Infórmate. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Muy pronto podremos disfrutar de la televisión terrestre digital. Mejor imagen, mejor sonido y gratis. Televisión terrestre digital. Tu tele de siempre, mejor que nunca. Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.
Con el compromiso de promover el bienestar de los trabajadores, gestionando la prevención y protección, el IDOPRIL siempre está contigo, brindando los servicios de reconocimiento e identificación de factores de riesgos laborales, pago de indemnización, pagos y reembolsos de gastos por servicios de salud, pago de pensión por discapacidad permanente y pago de pensión por sobrevivencia. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, siempre contigo. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. A continuación conoceremos un resumen de las noticias más importantes ocurridas este fin de semana. Como cada 21 de enero, cuando se conmemora el Día de la Virgen de la Alta Gracia, la Basílica de Higüey recibió el sábado a miles de feligreses católicos que se trasladaron hasta la catedral para dar gracias a la Virgen por favores concedidos o para pedir la intersección de la patrona del pueblo dominicano. Más de 2.000 voluntarios participaron en labores de prevención, no obstante, 11 accidentes de tránsito que involucraron 6 motocicletas y 3 vehículos livianos con 2 personas fallecidas. Fue el saldo lamentable, según dio a conocer el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, al ofrecer este domingo los resultados oficiales levantados durante la conmemoración religiosa. El presidente Luis Abinader, quien participó de la misa por el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey, tras concluir su participación, procedió a inaugurar varias obras en el este del país. Entregó la carretera El Mamey-Yayas, que sobrepasa los 400 millones de pesos, impactando positivamente a más de 25.000 personas. Posteriormente, entregó las llaves de sus apartamentos a 96 familias que a partir de hoy cuentan con un hogar digno y seguro, con un aporte del gobierno que supera los 75 millones. Inauguró junto al director de la Autoridad Portuaria Dominicano, Jean Luis Rodríguez, el muelle turístico de pescadores de Boca de Yuma, La Altagracia, que beneficiará a más de 300 pescadores de la zona. De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó este domingo a la provincia Sánchez Ramírez, donde encabezó la entrega de ayudas sociales y la inauguración de varias obras. Fue raptada una recién nacida la madrugada de este sábado en el área de posparto del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, en Santo Domingo Este. La infante fue robada por una mujer que vestía un uniforme de enfermera, según ha trascendido. Familiares de la pequeña acudieron este domingo a ese centro hospitalario con pancartas en manos para reclamar que aparezca la niña. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 60 paquetes, presumiblemente cocaína, próximo a una embarcación tipo pesquera que fue dejada abandonada en las costas del municipio de Nigua, provincia San Cristóbal. El Poder Ejecutivo promulgó el Reglamento General de Aplicación para la nueva Ley de Aduanas 168-21, que regulará y garantizará la correcta aplicación de dicha ley, un paso más de avance en la reforma y modernización aduanera en materia logística para la República Dominicana. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, tildó de metedura de pata las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader en el sentido de que le sobra el dinero al gobierno, mientras en el país se aplica un salario mínimo que posiblemente sea el más miserable de América Latina. La Armada Dominicana informó el rescate de 8 náufragos que se encontraban desaparecidos desde hace 12 días tras haber salido desde las costas del municipio de Sánchez, provincia de Samaná, de manera ilegal hacia la vecina isla de Puerto Rico. Según se anunció, el teleférico de Puerto Plata reiniciará sus operaciones este lunes 23 de enero tras permanecer cerrado por labores de mantenimiento. Y finalizamos con la feria turística más grande e importante para profesionales del turismo, FITUR 2023, donde la República Dominicana logró este año sus mayores éxitos en la historia de su participación en la feria turística, con uno de los stands más visitados y donde se lograron acuerdos por miles de millones de dólares. El ministro de Turismo, David Collado, y el administrador de Banreservas, Samuel Pereira, tuvieron extraordinarias participaciones en la reconocida feria turística. Graciela Acevedo, infórmate.
Bueno, así hemos llegado al final de Infórmate en este domingo, pero hay que resaltar una cosa, señores. El pasado miércoles la victoria 23 en el año 23 de los campeones, los Tigres del Licey. No me iba de aquí, aunque me vean vestida de verde, pero tal vez hay que pasarle la manita a las estrellas orientales. Bye, bye. Pasen feliz resto de la noche.